Un cordial saludo para toda la amable audiencia que va a estar en sintonía con nosotros en este podcast que estamos realizando para recordar o de una manera u otra conmemorar un día tan especial en la República Dominicana como es el día del 30 de mayo. No especial quizá para los que eh, pagaron con sus vidas, pero sí especial para el pueblo dominicano que tras este hecho pudo ir poco a poco obteniendo la libertad y una democracia como la que hoy tenemos, aunque con imperfecciones, pero tenemos democracia. Para eso nos está acompañando nuestro hermano y querido profesor David Rivas, el cual tendremos un conversatorio sobre este hecho del 30 de mayo. ¿Cómo está, mi hermano David? Buenas noches, Melvin. ¿Qué tal? Por aquí todo bien, gracias a Dios. Y nada, como acaba de decir, es un momento muy importante recordar los hechos, sobre todo a las nuevas generaciones, para memorar en parte de la historia de aquellos héroes que derramaron su sangre, que sacrificaron sus vidas para enfrentar una dictadura, una de las dictaduras más sangrientas de América y es importante recordarlo. Por eso entonces estos espacios, en este caso este podcast, es tan importante para ese momento. Así que gracias por la invitación y nada, usted me dirá. Siempre, ¿no? Es todo un placer tenerte aquí, David, con nosotros. Y eso que tú acabas de mencionar es muy importante porque a veces escuchamos hablar, en las escuelas se habla de lo que es una dictadura, quizás algún que otro lugar, las personas ya sobre todo que son un poquito mayores, pueden quizás tener una noción de lo que es una dictadura, pero vamos a empezar por ahí. ¿Qué es una dictadura? Porque yo creo que es necesario puntualizar eso para que vayamos comprendiendo qué era lo que se vivía y cómo se vivía, porque a veces escuchar hablar de Trujillo, del régimen, de la era, se escucha muy sencillo, pero haber vivido allí creo que no fue algo tan fácil. Entonces, ¿qué es una dictadura? ¿Qué sería una dictadura? Bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a dictadura como un régimen político, en este caso que por la fuerza o de manera violenta toma el poder, en este caso encarnado en una persona, y de esa manera entonces reprime los derechos humanos dentro del contexto constitucional de un país, por decirlo de esa manera, eh, y también con ello las libertades que existen, tanto las libertades políticas, las libertades sociales, etcétera. Entonces, de esa manera, la concentración de poder en una sola persona y sobre todo con el uso de la fuerza, se constituye en una dictadura. Eso, si lo buscamos, por ejemplo, en Internet, vamos a ver que la Real Academia de la Lengua lo define de esa manera. Ya en el ámbito jurídico, dice también, la definición prácticamente se va por la misma sintonía, donde habla de que una persona que detenta el poder eh, y que igualmente se adueña de ese poder mediante la fuerza, en este caso un golpe de Estado, o mediante revolución, entonces ejerce esa fuerza, ejerce ese poder de manera autoritaria, de manera, vamos a llamarlo como si fuera un rey, y caracteriza una dictadura. Y evidentemente la República Dominicana en 1930, cuando se dieron estos hechos, eh, inició con un golpe de Estado, inició de manera violenta, hubo repercusiones tanto en los opositores de ese momento y de esa manera entonces podemos caracterizar que el gobierno, el régimen de Trujillo, desde el inicio se caracterizó como una dictadura según el contexto de lo que acabamos de definir aquí. Bien, entonces podemos decir que el régimen de Trujillo
por las características que tú acabas de mencionar, entonces sí se puede decir que es o que fue una dictadura como tal. Me gusta Sí, mucho, totalmente de acuerdo. ajá, me gusta mucho lo que plantea Jesús de Galinde en su tesis doctoral, que más adelante lo vamos a mencionar cuando él se refiere a las dictaduras. Él dice que las dictaduras del siglo XX en América Latina tenían una particularidad, eh, y era que estas dictaduras tenían la estructura de democracia. O sea, en apariencia tenían una constitución, se Ujú. celebraban elecciones, había una proclamación de los derechos humanos, eso en apariencia, pero tenían características propias de lo que era una dictadura, aunque todo eso se presentara, por lo que él prefería llamarle tiranía, aunque en su tesis dice que va a utilizar con el régimen de Trujillo la palabra dictadura, pero él prefería llamarle tiranía por lo que acabo de explicar. Entonces, es bien interesante. No, Ah, no, te escucho, concluye la idea. sí, es bien interesante eso que plantea él, porque verdaderamente que sí, podemos ver en las distintas dictaduras del siglo XX en América Latina, donde los dictadores nunca se presentaban como dictadores, se presentaban como demócratas, se presentaban como personas que respetaban los derechos, celebraban elecciones aunque fueran simuladas, y todo ese tipo de cosas que son propias de una democracia, aunque ellos no lo ejercieran como tal. ¿No? Y entonces en esa misma tesitura, precisamente estaba leyendo acerca de cómo Balaguer lo describe al final, Balaguer, que fue un seguidor de la política de Trujillo, y sobre todo porque al final fue quien estuvo a la cabeza del gobierno, precisamente con lo que dices, aparentando ser una dictadura, se elegía a una persona títere, en este caso de la máxima confianza del dictador, y de esa manera entonces cuando Trujillo es asesinado, precisamente Balaguer va ante la ONU y dice, a partir de ahora que comienza a implementarse los derechos en la República Dominicana, porque anterior a eso no existían derechos, no existían libertades, y evidentemente entonces se estaba refiriendo a que Trujillo, la obra de gobierno de Trujillo fue en sí una dictadura, o sea, se refería a ello, De la que él fue a esos partícipe. derechos humanos, y en ese discurso entonces lo reconoce y acepta de que realmente fue una dictadura, a pesar de que era vamos a llamarlo su maestro dentro de la política, y quien lo introdujo en la política también. Un dato interesante ese. Entonces, eh, ya que hemos descrito lo que es una dictadura, y ya se ha planteado y ya conocemos, sabemos que el régimen de Trujillo fue una dictadura, vamos a empezar por conocer este personaje. ¿Quién fue Trujillo? O sea, ¿cómo, dónde nace Trujillo? ¿Cómo llega hasta el poder? ¿Cómo se forma? Esas son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del ajusticiamiento de Trujillo, que es el tema central que vamos a tratar aquí, pero debemos ver cómo inicia Trujillo, dónde nace, quiénes eran sus familiares, eso es importante. ¿Quién fue Trujillo? Bueno, hablar de la historia dominicana, sobre todo la historia reciente, de una forma u otra hay que mencionar a don Rafael, perdona que me exprese así, ¿verdad que sí? Sí, A don claro. Rafael Leonidas Trujillo, sea como sea, por algún lado va a salir el tema y va a salir a relucir. Entonces, muchas veces los estudiantes o inclusive muchas personas investigan acerca de Trujillo y siempre le va a decir lo mismo, fue un dictador dominicano, etcétera, etcétera. Sin embargo, más que eso, y quizá de manera general, eh, quiero comenzar puntualizando algo. Nombre completo, en primer lugar. Rafael Leónidas Trujillo Molina. Eh, Ese señor nace en San Cristóbal, República Dominicana, es una provincia en la zona suroeste de la capital, queda al suroeste de la capital de la República Dominicana. Y bueno, el personaje como tal. En primer lugar, se tiene mucha historia acerca de eso y están evidenciadas de que fue una persona que venía de una clase social o de clases sociales humildes, por decirlo de una manera u otra, viene desde abajo, ¿verdad que sí? Y en ese momento en el que se encuentra en su juventud está lo que fue la ocupación militar norteamericana. Trujillo precisamente inicia su juventud en ese contexto de guerra, en ese contexto de revoluciones,
que se vivía en la República Dominicana, y de esa manera entonces comienza una vida militar. Mira que me estoy saltando prácticamente la niñez y estoy tomando como referencia un punto muy importante que va a marcar el futuro de Trujillo en la posterioridad, precisamente porque Aunque, a partir de ahí es que perdón David, comienza esos aprendizajes. aunque hay que mencionar ya un poquito antes de eso, así de Sí, manera breve, sencilla, que existen muy pocos datos acerca de la niñez de Trujillo. Aunque sí se mencionan algunas cosas, como que él era telegrafista, se mencionan algunas cosas uh-huh. también no muy bonitas acerca de Trujillo antes de la dictadura, como por ejemplo que él era el ladrón de ganado, que Trujillo tenía una vida oscura, por ejemplo, Rastrero. lo plantea Luis Mejía en su obra de Lilisa Trujillo, que tenía una juventud, tuvo una juventud oscura. También Mario Red cuenta en su libro Trujillo de cerca que Trujillo desempeñó en San Cristóbal el empleo de telegrafista. Y así hay muchas otras cosas que se dicen de Trujillo. O sea que Trujillo desde su juventud, ya venía haciendo cosas que no estaban muy correctas, que digamos, aún antes de llegar a la dictadura como tal. Pero continúa en la parte de la formación, donde quedaste, disculpa. No, y mira qué interesante eso que tú acabas de destacar, porque precisamente esa vida tumultuosa que tuvo antes entre su niñez y su juventud, eh, vamos a llamarlo de esa manera, se llegó a enderezar en la vida militar, porque realmente fue un militar brillante dentro de la Guardia Nacional, un cuerpo militar, un cuerpo castrense creado por la Fuerza Interventora. Trujillo es parte de ello. Tomemos en cuenta que se crea un cuerpo a nivel criollo, a nivel de la República Dominicana, pero los norteamericanos ya tenían una organización de ese ejército, ya tenían estatutos muy específicos y una formación muy rígida para los militares de esa época. Y de esa manera entonces Trujillo ingresa a ese cuerpo castrense y comienza a enderezar hasta cierto punto su vida. De hecho, se dice en varios de los historiadores de Trujillo, se dice que prácticamente avanzó muy rápido en la carrera militar precisamente por la disciplina que mantenía. Era un joven militar muy disciplinado y de esa manera alcanzó prácticamente en muy poco tiempo, alcanzó un alto rango militar. Ya para 1929, de hecho, ya era jefe del Ejército Nacional y prácticamente el hombre de confianza del presidente de turno, que era Horacio Vázquez en ese momento. Correcto, sí, él era muy disciplinado y muy dedicado y de esa manera Sí, fue escalando. Sus dotes y sus habilidades son innegables, de Trujillo. sí, Ya que tú mencionas al presidente Horacio Vázquez, sabemos que antes de Trujillo llegar o tomar el poder, el presidente era Horacio Vázquez, a partir de 1924, cuando claro. los norteamericanos abandonan el país luego de 8 años de dominación, ¿verdad que sí? Entonces, el Sí, presidente Horacio Vázquez gobierna desde 1924 hasta 1928, era su periodo de gobierno 28. de 4 años, pero él decide prolongar ese periodo de gobierno hasta 1930, aduciendo a la constitución de 1906-1908, si mal no recuerdo. Entonces, a partir de ahí es que comienzan los conflictos, o podríamos decir el plan para entonces derrocar al presidente Vázquez y Trujillo entonces colocarse en el poder. ¿Cómo se da ese hecho? No, mira, en el juego de la política, en el juego de la política hay condiciones, situaciones, bueno, es muy parecido al juego del ajedrez, por decirlo de una manera. Hay fichas que son muy importantes y que hay que moverlas a tiempo y hay que saberlas mover también. Y Trujillo sabía jugar muy bien ese rol, ese juego de la política, sabía moverse muy bien porque precisamente era una figura importante ya dentro del gobierno. Entonces, para la época, habían otras figuras, aparte de Vázquez. Claramente Vázquez tenía la delantera en esa contienda electoral de 1928. Sin embargo, hay un hecho que, bueno, podemos tomarlo como desalentador, y es que Vázquez se enferma y en vista de que
se tenía la percepción de que ya no iba a poder continuar frente al gobierno. Entonces, quien le continuaba detrás de Vázquez era Alfonseca, José Dolores Alfonseca, es vicepresidente de Vázquez también en, 1900, en el gobierno de 1924-1928. Y de esa manera entonces, Trujillo viendo que Vázquez podía interferir en sus intereses y viceversa, también Vázquez viendo que Trujillo podía interferir entonces se arma un conflicto, aunque en silencio se arma un conflicto, y entre ellos dos hay una, vamos a llamarlo, hay como una guerra de poder. De esa manera, Trujillo siendo el jefe de la Guardia Nacional y José Dolores Alfonseca siendo vicepresidente del gobierno de Vázquez. Entonces, se llega a ese momento de quién iba a obtener el control y finalmente la historia es la historia. Trujillo orquestó entonces un golpe de Estado militar y de esta manera entonces toma el control del gobierno. Claro, como dije al principio que estaba hablando, entonces desde el principio se caracterizó como una dictadura porque precisamente toma el poder mediante un golpe de Estado. Entonces, él traicionó al presidente Vázquez, quien es que lo coloca como jefe de la Guardia Nacional, ¿no? Porque el No, presidente, no, sí, eso es evidente porque precisamente Vázquez le da toda esa confianza y a pesar de que hubieron reportes de que se estaba por detrás, se estaba cocinando algo, se estaba, había evidencia de que había un interés de Trujillo subir al poder, Vázquez no hizo caso a eso y evidentemente entonces Trujillo traicionó la confianza que le daba el presidente en ese momento. muy bien. Entonces, una vez ya Trujillo, como tú explicaste, llega al poder a través de todas estas maramuzas y entramados que él utilizó para llegar al poder, ya tenemos claro que se estableció la dictadura. La dictadura fue establecida, pues Trujillo Uh -huh. comenzó a gobernar con todas las características propias de una dictadura, ejerciendo la fuerza, la persecución, eh, la violación a los derechos humanos y a los derechos de los ciudadanos, Uh todo -huh. ese tipo de cosas. Y esta dictadura duró desde 1930 hasta 1961, cuando Trujillo fue ajusticiado, que es nuestro tema central. Correcto. Pero un poquito antes de llegar al ajusticiamiento, vemos que a finales de la década del 50, mediados al final de la década del 50, el régimen comienza a entrar en crisis por diversos Sí. factores. Vamos a entrar en esa parte. ¿Qué te parece, David? De cómo el gobierno comienza a entrar en crisis. ¿Cuáles acontecimientos, qué hechos, qué errores cometió el gobierno de Trujillo, que ya tenía bastante tiempo en el poder, con una firmeza y una fortaleza, pero que ese poder comenzó a resquebrajarse ya a partir de mediados de la década, diría yo, de los 50? ¿Qué sucedió en esa época? No, pues, es evidente que antes de destacar la parte quizá de cuando entra en crisis, cuando el gobierno comienza a debilitarse, el régimen comienza a debilitarse, es importante señalar entonces cuándo estaba en su mayor auge. Y para esto brevemente entonces voy a destacar, por ejemplo, para que tomemos como referencia que en la década de los 40, 44, donde se celebra el centenario de la independencia dominicana, precisamente nos encontramos en la cúspide de la dictadura. Estaba prácticamente la Segunda Guerra Mundial, que estaba en su desarrollo en Europa, había contribuido a que los productos que se exportaban desde la República Dominicana y la materia prima que se exportaba desde aquí, pues aumentaran de precio y eso contribuyó con un superávit en la economía dominicana nunca antes visto. Y de esa manera entonces Trujillo, el régimen como tal, pudo obtener una gran cantidad de recursos que se invirtieron en esa época, en la época de la década de 1940. Entonces, tomo eso como referencia precisamente para compararlo con lo que pasó sobre todo en la década de 1950, Podríamos mediados de decir, David, 1950. entonces, que esa era la época de esplendor del régimen, la que tú Sí, acabas de sí, mencionar. definitivamente, definitivamente se construyeron, bueno, de hecho hay un modelo de ciudad que Trujillo quería construir en Santo Domingo y que comenzó precisamente con la construcción de la Feria de la Paz y con Fraternidad del mundo moderno, se le llamó así de hecho, lo que hoy es la zona de los héroes, de los héroes
El del Centro de 14 los de Hechos. junio, creo que le llaman a esa zona ahí, donde se celebró la Feria Internacional de la Paz. Y precisamente era un espacio donde Trujillo mostró el esplendor que había en la República Dominicana. En ese tiempo se desarrolló el primer banco en la República Dominicana, banco, bueno, no el primer banco, pero sí ya un banco propio, con recursos propios de la República Dominicana y muchísimas otras cosas, muchísimas otras infraestructuras de relevancia. Entonces, tomo como referencia precisamente ese de los años 40 para compararlo con 1950. ¿Qué pasó allí? Desde mi punto de vista, en 1950, en 1950 y tanto por ahí, fue que comenzaron los problemas que dieron al traste con el régimen. Y voy a mencionar algunos, me gustaría también que tú me ayudaras aquí y abordáramos esos temas, pero voy a mencionar algunos de los problemas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en primer lugar, ya para 1950 la dictadura llevaba en existencia prácticamente, bueno, 20 años y pico. Y eso en cualquier régimen, incluyendo un régimen democrático, implica un desgaste político. Entonces ya para 1950 el régimen como tal, independientemente de fuera violento o no violento, ya conllevaba un desgaste político con la sociedad. Pero magnificado en este caso por los hechos de violencia que estaban llevando a cabo. Ya había ocurrido lo que fue la masacre de Haitiano, por ejemplo, había ocurrido muchísimas otras muertes, desapariciones, tortura, etc. Entonces yo tomo, bueno, mencionar eso entonces, el desgaste político de la dictadura. Otra, otra cosa que se hizo en ese momento, en la década de 1950, fueron los diferentes frentes y grupos guerrilleros que tuvo que enfrentar el régimen, entre ellos el Movimiento de Liberación Dominicana, un movimiento político de intelectuales políticos que ya vivían en el extranjero, precisamente debido al exilio, y se organizaron en el extranjero, sobre todo de los países vecinos como Venezuela, Puerto Rico, entre otros, y organizaron, orquestaron entonces movimientos para atentar en contra de la dictadura. De igual forma, es muy importante mencionar lo que fueron los grupos guerrilleros de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que precisamente crearon un impacto tanto a nivel militar, porque se hizo una, para ellos se conformó muy bien organizado ese grupo, a pesar de que no triunfó, pero bueno, no triunfó desde el punto de vista militar, pero sí triunfó desde el punto de vista social, ¿verdad? Tuvo un impacto en la sociedad, decía la sociedad, aquí Sí, claro. debemos hacer algo, y la única solución que nos queda para salir de la dictadura es acabar con él. También están los crímenes que cometió Trujillo, que conmocionaron a la sociedad, no solamente en la República Dominicana, sino también en el exterior. Y de hecho, de ahí vinieron algunas de esas sanciones. Y no solamente los crímenes, sino los intentos por ejemplo, en este caso de magnicidio de un presidente extranjero, en este caso Rómulo Betancourt, y donde la República Dominicana entonces se vio afectada por diferentes sanciones que se le aplicaron, tanto a nivel diplomático como a nivel de Económico. relaciones exteriores, ¿verdad? Que si muchos países le cerraron la puerta a la República Dominicana. Pero también está el asesinato de Jesús de Galín, te lo mencionaba ahí, uno de las personas que se dedicó a estudiar la dictadura como tal, se ve afectado por eso, donde Trujillo lo manda a raptar hasta Estados Unidos y lo trae de vuelta a la República Dominicana y luego lo asesina aquí en la República Dominicana y queda evidenciado eso. De hecho, Es fue uno que de los puntos que marcó. él Sí, era sí, español y vivió seis sí, años aquí, si mal no recuerdo, sí, sí, vivió 6 años, pudo ver, pudo constatar, y entonces elabora una tesis llamada La Era de Trujillo, donde describe el régimen de una manera que, imagínate el impacto que causó esa tesis doctoral, que como tú bien dices, le costó la vida. exacto. Y sobre todo porque Jesús de Galíndez no era solamente una figura, vamos a llamarlo un periodista, no. Fue parte de la Embajada de España. Él era, en primer lugar, era español, pero también tenía, parece, nacionalidad norteamericana, si no me equivoco, aunque tengo que confirmar eso. En todo caso, el asunto es que era un diplomático en la República Dominicana en su momento, y de esa manera entonces, al verse afectado por los intereses de Trujillo, tiene que salir del país nuevamente, a pesar de ser diplomático, a pesar de tener todas las garantías de seguridad y de libertades, tuvo que salir del país y se ve afectado por eso, por cómo él habla de Trujillo en su tesis, y al final murió asesinado por Trujillo. Otros eventos que es bueno mencionar,
fue el rechazo de la Iglesia Católica, sobre todo la Iglesia Católica, hubieron otras. Eh, Instituciones. voy a recapitular. Recordemos que precisamente en la época de Trujillo se firma el concordato y maridaje, había un matrimonio entre la Iglesia Católica y Trujillo. Pero eso fue precisamente hasta que Trujillo tocó los intereses de la Iglesia. Y de esa manera ahí entonces se desarrolla un conflicto donde la Iglesia le retira su, vamos a llamarlo, le retira su amistad. Y de esa también Trujillo afectó los intereses de la Iglesia, sobre todo con expropiaciones de algunos terrenos de la Iglesia y así sucesivamente. Pero no llega ahí, eso también hubieron a nivel económico, la economía precisamente por los gastos excesivos que hubo en la celebración del centenario, precisamente en la celebración de la Feria Internacional de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Y se celebraban los Allí se 25 años del invirtieron régimen. dinero. Sí, sí, sí. Y Entonces, de esa manera entonces la economía se vio afectada directamente. Ya también los productos que se exportaban desde aquí vuelven a estabilizarse y ya la República Dominicana no se encuentra en un periodo de, de libertad económica, sino que ahí comienza a verse afectada. Eso fueron las partes que como a debilitar. Sin embargo, me gustaría que tú opinaras acerca de eso o nos mostrara tu punto de vista y al final entonces a recalcar dos puntos muy importantes que mencionar. sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que tú acabas de mencionar, pienso que fueron los puntos clave para que la dictadura o el régimen comenzara a resquebrajarse. Cuando un régimen ya se le afecta la economía, las relaciones diplomáticas, ya no es igual. Y cuando entonces el pueblo comienza a percibir todas estas cosas, porque tú mencionabas las expediciones de 1959, que no tuvieron un impacto quizás militar, no lograron su objetivo, pero No lograron sus objetivos. en la conciencia Sí, de los dominicanos, algo se sembró con esos jóvenes que correcto. vinieron, que dieron su vida, tratando de desplazar ese régimen, de quitar ese régimen que tanto daño le había hecho a la República Dominicana. Entonces, al ver cómo esos régimen fueron, cómo ese régimen tomó a esos jóvenes, cómo esos jóvenes fueron maltratados, asesinados por la dictadura de una manera brutal, eso causó un impacto. Yo creo que la conciencia del pueblo dominicano comenzó a despertarse a partir de ahí. Pero hay un Sí, hecho muy importante también, que es como la gota que derramó el vaso, que esas expediciones impactaron tanto que aquí se conformó un movimiento llamado 14 de julio, sí, es correcto. donde ese movimiento, ¿verdad? Estaba Manolo Tavares Justo, estaban las hermanas Mirabal allí, que también tenía como objetivo, ¿verdad? De alguna manera, quizás derrocar al tirano. Y en 1960, el 25 de noviembre, el país se impactó con la noticia de que las hermanas Mirabal habían sido asesinadas, que supuestamente habían muerto en un accidente, pero nadie se creyó el cuento de que ellas murieron en un accidente. Todo el mundo sabía que eso había sido el régimen que la había mandado a asesinar. Yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso ya para el régimen de Trujillo, aparte de todo lo demás que ya tú has venido mencionando. Sí, efectivamente, Melvin, efectivamente el asesinato de la hermana Mirabal fue un punto de inflexión definitivo ya en la parte de la crisis ya que venía enfrentando el régimen. Como habíamos evidenciado ya, ¿verdad que sí? Eh, habían una serie de hechos que habían dado el traste con la dictadura y la habían debilitado. Sin embargo, el asesinato de la hermana Mirabal, el punto, ya como decíamos, la gota que derramó el vaso, la gota que derramó el vaso. Desde ese punto de vista, yo también entonces lo tengo como referencia principal. Sin embargo, es importante destacar, aunque tú lo abordaste bastante extenso, o sea, lo desarrollaste, es importante destacar algo que quizá no muchos historiadores toman en cuenta,
se ha visto en los libros de historia, pero muchos historiadores no toman en cuenta un fenómeno que se vivió y fue un fenómeno internacional, no fue un fenómeno local. Y fue el hecho de la elección del presidente John F. Kennedy en Estados Unidos como presidente de Estados Unidos. Precisamente la política exterior de Estados Unidos cambia y hacia la República Dominicana también cambió definitivamente. Y eso afectó definitivamente al régimen. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Estados Unidos fue el principal que el ofertador, vamos a decirlo de esa manera, perdóname la palabra, de armas. El ejército de la República Dominicana se armó a partir de ahí, se modernizó a partir de ahí. Sin embargo, la política norteamericana con la llegada de Kennedy cambia. Y sobre todo, no solamente cambia para la República Dominicana, sino que cambió para el hemisferio completo. Ya no se tenía bien visto las dictaduras que había en otros países, incluyendo la República Dominicana. De esa manera fue decisiva entonces el retiro del apoyo de los norteamericanos a la dictadura de Trujillo. Eso hizo que evidentemente entraran en un modo de supervivencia quizás a nivel interno en la República Dominicana, pero no le bastó y finalmente, de hecho por ahí se menciona que la CIA estuvo involucrada en la muerte de Trujillo, aunque no hay suficiente evidencia, pero evidentemente el cambio de política norteamericana afectó definitivamente al régimen, sobre todo que lo llevó a la crisis ya final, incluyendo lo de la hermana Mirabal y las sanciones que vinieron posterior a ahí. Sí, y sí que Estados Unidos tenía la intención de ya, de que Trujillo finalizara con su mandato. Incluso se dice que Sí, hubo ofertas hacia Trujillo para que saliera, ¿verdad? Podríamos decir un salvoconducto, que se fuera tranquilo, que dejara el poder, pero Trujillo decía que él no se iba, que había no lo quiso, una sola exacto. forma de sacarlo a él del poder y fue justamente la forma en la que lo sacaron. Y que, y ya sabían cuál era esa forma y Sí. tuvo que salir del poder. Entonces, ya que entramos en esa parte, vamos al tema central, que es el tema que nos atañe en este momento, David, que es del ajusticiamiento. Ya hemos descrito el régimen, lo que hizo, eh, cómo ese régimen se fue debilitando, pero el 30 de mayo de 1961 se logra acabar, aunque no con la dictadura per se, pero sí con la cabeza de la dictadura que era Trujillo, porque el régimen Sí, luego se fue deteriorando a través del tiempo. Con Trujillo comienza ya el fin de la dictadura ese 30 de mayo de 1961. Ahora, ese hecho hay que analizarlo muy detenidamente, porque claro, estamos hablando de que una figura como Trujillo, hombre que había gobernado por 30 años, un poquito más de 30 años, mano dura, persecución, desapariciones, asesinatos, maltratos, tortura, todo tipo de cosas horrendas que uno se puede imaginar. Y un régimen como ese no estaba exento de que hubiesen complots que se formaran para tratar de derribarlo, como mencionamos algunos, pero no tuvieron éxito. Entonces, pero entonces el 30 de mayo sí se logra ya el cometido, sí. el cometido. Entonces yo pienso que hubieron varios factores que podríamos analizar en ese sentido para ver por qué el 30 de mayo sí se logró eso. Y yo quiero empezar diciendo, David, antes de darte la palabra, que una de las razones por la que este complot tuvo éxito, si podríamos decir, era porque la mayoría de los que estaban en el complot, sobre todo del grupo de Moca, estaban unidos por lazos familiares. Porque debemos también nosotros saber que en ese régimen lo que más había eran personas que servían al servicio de inteligencia militar, valga la redundancia, calíes, como le llamaban, hoy le llamarían chivatos, ¿verdad? Gente que hablaba, que decía, que delataba. Entonces Sí, la gente tenía temor incluso hasta de hablar, incluso hasta delante de los niños, porque a los niños se les podía zafar y podían tener un problema. Pero vemos cómo así es. este complot tenía un círculo cerrado donde estas personas, unidos por lazos familiares,
pienso yo que fue una de las cosas que permitió que este complot no fuera delatado antes de que se cumpliera el cometido. ¿Qué te No, parece? bueno, mira, tú destacas algo interesante ahí, la parte de los lazos familiares o sanguíneos que tenía y sobre todo los intereses que yo tenía, que era el mismo interés, precisamente porque habían vivido experiencias negativas que le marcaron y eso hicieron entonces que fueran organizando una ofensiva para acabar definitivamente con el régimen. Sin embargo, es importante señalar, Melvin, que bien, retomando entonces, decía que es importante señalar, Melvin, hacer como una vista hacia atrás en la dictadura y tomar en cuenta aquellos grupos que se armaron desde el principio de la dictadura, desde que vieron que era algo que iba a afectar los intereses políticos en la República Dominicana. Pero hay que tomar en cuenta cómo Trujillo entonces controló esos grupos militares, sobre todo los militares, porque fueron una de las ramas que más se volvió en contra de Trujillo, sobre todo al principio. Cómo controló, por ejemplo, a los caudillos de ese momento, al principio de 1930, a Desidero Arias, al general Ben Cosme, entre otros, cómo llegó a descubrir esos complot y de esa manera pudo eh, eh, llevar a la memoria de los militares para que no se pudieran volver en contra de Trujillo. Y de esa manera entonces llega este grupo el glorioso de 30 de mayo, se organiza, decíamos que lo unía a lazos familiares, que lo unía a intereses comunes, que lo unía precisamente porque muchos de ellos trabajaron para Trujillo inclusive, Sí, sí, pero se vieron afectados sí, y entonces se organizaron contra Trujillo y como era muy cercano, pues la información no salía de ese núcleo y eso hizo que triunfara desde el punto de vista de organización como tal. sí, sí, correcto. Yo eh, considero que ese complot eh, estaba, por así decirlo, destinado a triunfar. Incluso Eduardo García Michel, en su libro El ajusticiamiento de Trujillo, que es hijo de Eduardo Antonio García Vázquez, hay una carta allí donde se envía anónima al jefe de inteligencia militar del gobernador de Santiago, si mal no recuerdo, donde se le hace una advertencia acerca de Antonio de la Maza, y que se pensaba que Antonio de la Maza estaba conspirando contra el régimen de Trujillo. Eh, Se dice que se le hicieron llegar a Trujillo y Trujillo la desestimó, porque no pensó que quizás podría efectuarse algo así. Pero tenemos también que hablar de las razones que tenían estas personas. Aparte, claro, era evidente que era un régimen que ya todo el mundo, por lo que hablamos, por lo que hacía, ya la gente estaba cansada. El régimen había entrado en crisis, ya la gente estaba cansada. Pero también esas personas tuvieron razones. Y como tú decías, muchos de ellos fueron cercanos al régimen, pero también tuvieron razones personales en contra de Trujillo. Es bueno que hablemos un poquito de eso. Por Claro, ejemplo, Antonio de la Maza, que fue, si pudiéramos decir, el alma del grupo de acción, Trujillo le mató a un hermano, Tabito de la Maza. Cuando el asesinato de Galíndez, el piloto Gerald Murphy, también lo asesinan, se lo atribuyen a Octavio de la Maza, supuestamente porque eh, Gerald Murphy se le había insinuado a Tabito de la Maza, es lo que se dice, y que Tabito es el responsable de la muerte, o lo acusan de ser responsable de esa muerte, y lo toman preso, y luego aparece muerto en su celda, ahorcado con un mosquitero, un hombre tan alto, en una celda tan pequeña. eh, Definitivamente que la familia, sobre todo Antonio de la Maza, no se iba a creer eso. Juan Tomás desconfió Díaz totalmente. y Modesto Díaz, Juan Tomás era del ejército y era quien estaba de asiento en La Vega cuando llegaron las expediciones de 1959, y que se dice y se habla que Juan Tomás Díaz actuó
condescendencia con esos jóvenes. Y por eso lo trasladaron de allí, de La Vega, porque en ese régimen no se podía permitir, o no era la forma de actuar del régimen. El régimen actuaba con agresión, con represión. Pero uno de los jóvenes que perteneció al movimiento, me parece posterior de 14 de junio, que era sobrino de Juan Tomás y de Modesto Díaz, se asilaron en la embajada de Venezuela, si mal no recuerdo, de Brasil o Venezuela, junto con su madre, que era hermana de ellos, y dice que Trujillo lo mandó a ellos para que fuera donde ella y trataran de convencerla para que ella saliera de la embajada, porque eso se veía mal, pero ellos, lejos de ir a decirle que saliera, le advirtieron Era, allí, que se quedara allí, claro, y entonces eso trajo como consecuencia que el general Juan Tomás Díaz fuera puesto en retiro. Entonces, si vamos viendo cada uno de los personajes que pertenecieron al complot, de una manera u otra el régimen le afectó, directa o indirectamente. Pero también tenían motivaciones personales, aparte de las motivaciones sociales y políticas, para ir en contra de Trujillo. claro. No, pero no solamente eso, Melvin. Es que la vida de las personas de una forma u otra se vio influenciada y sobre todo de manera negativa a aquellos que estaban muy cerca del régimen. Es como una estrella que los planetas que están cerca no tienen vida y prácticamente era lo mismo que pasaba con el círculo social y militar y político de Trujillo. Siempre se quemaban y cuando se quemaban caían en desgracia y muchos de ellos si podían sobrevivir vamos a llamarlo una bendición, pero la mayoría de ellos terminaban en un accidente que era un accidente entredicho, ¿verdad? Porque generalmente eran ataduras de cabo que llevaba a cabo bueno, que tomaba en cuenta el SIN, que era un servicio de inteligencia militar, tal cual, así se llamaba, el SIN, y que utilizaba esos supuestos accidentes precisamente para ocultar asesinatos y torturas que se le hacían a otra persona. Bueno, el mismo caso que menciona del hermano de, bueno, Tabito, que murió en la cárcel. Entonces, murió en la cárcel supuestamente porque se había suicidado, pero claramente habían unas cosas que no se habían tomado en cuenta. Tú mencionas muchos de ellos, pero por ejemplo aquí en Santiago tenemos una de las avenidas principales, la avenida Salvador Estrella Salada, y fue uno de los implicados directamente en el magnicidio. Y precisamente no solamente de ese momento, sino desde hace mucho tiempo atrás, de los generales que te había mencionado ahorita, del general Ben Cosme, el padre de Salvador Estrella Salada también había sido afectado directamente, inclusive llegó como acabo, se llegó a sacar del ejército y finalmente eh, supuestamente murió, pero detrás de eso siempre había un misterio que envolvía esa muerte y no se sabía si realmente fue un crimen del truismo o qué pasó. Evidentemente todo ello tenía un motivo, tanto, tanto a nivel personal como a nivel social. Ya había una necesidad de quitar a Trujillo del medio, hasta cierto punto. El teniente Amado García Guerrero, que incluso hay una película de él, Sí, que a mí me parece muy buena, donde él, siendo del cuerpo de ayudantes de Trujillo, eh, Johnny Aves, que era el jefe del Servicio de Inteligencia Militar, el coronel Johnny Aves, un hombre terrible, decía que a los oficiales jóvenes había que comprometerlos. Entonces se llevan a Amado García Guerrero a la cárcel de la 40 cuando ya habían secuestrado a su cuñado de una novia que él tenía en la Romana y ponen a Amado García Guerrero a fusilar al cuñado, pero el cuñado tenía una capucha en la cabeza, ¿no? Él no sabía claro, que era el cuñado. Entonces, cuando él le da el disparo, entonces le quitan la capucha. Entonces, de ahí en adelante, porque lo dice Antonio Inver Barrera en una entrevista también, que Amadito se lo confesó a él, que eso sucedió. Y que de ahí en adelante, entonces, él claro. decidió Bueno, unir. la película lo narra bastante cercano a la realidad. Muchas veces las películas tienen a irse de la realidad por el dramatismo, pero en este caso realmente fue algo contado. Lo he leído en algunas publicaciones, sobre todo de mismo Antonio Lamas, perdón, de Antonio B. Barrera, Para que la gente vea que que, fue uno de los sobrevivientes al magnicidio. sí, para que la gente vea que no estamos hablando de cualquier cosa. Allí no se estaba jugando. Claro, Allí no se estaba jugando. claro. Eran tortura,
los asesinatos, la silla eléctrica, que eso estaba a la orden del día en el régimen de Trujillo. Claro, claro. Mira, algo interesante que tú destaques entonces, acabando de mencionar ya toda esa parte de la motivación que tenían, etcétera, etcétera, pero mencionaba algo de decir, bueno, el plan funcionó porque finalmente quitaron a Trujillo del medio. Sin embargo, estamos comentando a nivel personal, decíamos, pero hubo una fase que no se dio. Me gustaría quizás que tú desarrolles ese punto de por qué realmente, bueno, vámonos a los hechos. Llega la noche del 30 de mayo. Precisamente esa noche era martes, un día como hoy, aunque no es hoy día 30 de mayo, sino mañana miércoles. Pero era un martes 30 de mayo de 1961 y se dan esos hechos. Entonces, ya sabemos bastante bien, creo que hay documentales por ahí, la fiesta del Chivo, entre otras. Aunque tuve bueno que lo retome un poquito y nos hable entonces brevemente, o bueno, nos hable detalladamente de lo que es la segunda fase del plan de ajusticiamiento y por qué fracasó realmente. A ver si poner en sintonía con esa partecita. Sí, antes de entrar a la segunda fase, es bueno Ajá. precisar que el 30 de mayo, bueno, comenzó, diría yo, comenzó mal. ¿Por qué? Porque ya ellos tenían planeado, incluso se dice que 2 o 3 miércoles antes, en el mismo mayo, 2 miércoles antes, ellos habían ido a la avenida a esperar a Trujillo, porque ya se sabía que Trujillo los miércoles partía hacia San Cristóbal, ¿verdad? Que era como Sí, costumbre que él iba ya enamorado a San Cristóbal, a su hacienda, y se iba para allá y ellos habían ido 2 veces en ese mismo mes de mayo. En la primera, en una, Trujillo se enfermó, no fue, en otra no recuerdo si se desvió por otro lugar. El asunto es que ya ellos ya tenían planeado y siempre entendían que eran los miércoles que Trujillo viajaba. Bueno, el 30 de mayo de 1961 fue martes, porque se sí. enteraron como a las 5 de la tarde de que Trujillo iba para San Cristóbal. Entonces, Antonio de la Maza, que estaba decidido a acabar con Trujillo, trata de hacer los amarres, de contactar a los más que se puedan para que vayan a la avenida ese día, porque ya se les había avisado que eh, Trujillo iba a salir ese día. De manera que ellos no se esperaban que ese día Trujillo fuera a salir, entonces, porque ellos iban los miércoles y ese día fue martes, entonces fueron los que pudieron ese día. Eran Es nueve. importante Melvin, destacar dos cosas ahí. En primer lugar, Ajá. que no era, o sea, no eran solamente lo que siempre se menciona, las 9 personas que siempre se mencionan en los libros de historia, sobre todo de escuela. Era un grupo mucho más extenso 30 e o 40 implicaba personas. a mucho más personas, ¿de acuerdo? Eso es importante destacarlo. Y segundo, que precisamente el teniente Amado García Guerrero, que era parte de la escolta presidencial, había tomado como referencia que Trujillo se ponía un traje específico para ir cada vez que iba a la hacienda, porque iba, se sabía ya lo que iba, De y se color ponía un traje verde. muy específico, color verde oliva, sí, Sí, sí. precisamente, y era un traje muy famoso ya, y cada vez que se lo ponía, entonces ya sabía lo que iba. Y precisamente esa noche, el mismo teniente García Amado lo había visto con el traje, y ahí es que toma en consideración que él iba para San Cristóbal y no era el miércoles siguiente, o sea, el día siguiente. Sí, el asunto es que inicia de esa manera, un día imprevisto, se reúnen los que puedan, se reparten de una manera que uno no se explica, 4 en un carro, 2 en otro, uno en otro, y de esa manera deciden ir a la avenida entonces a esperar a Trujillo. Efectivamente, el plan era, ¿verdad? Eh, Se quedaban los primeros 4 en el carro, donde iba eh, Antonio Inver Barrera, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero y Salvador Estrella Sadalá. Correcto. Manejando Antonio Inver del lado derecho, delante en el carro, Antonio de la Maza, del lado derecho por detrás, eh, Amado García Guerrero, y del lado izquierdo entonces Salvador Estrella, cosa que uno no se explica porque ahí había uno que sobraba.
porque dos iban a disparar y uno iba a manejar. correcto. Bueno, esa noche entonces deciden hacer el plan así. Cuando Trujillo pasa, ellos van detrás de Trujillo. Más adelante iban a estar Roberto Pastoriza en un carro solo, ¿verdad que sí? Entonces, Sí, los otros dos iban a estar en otro carro. Cuando Trujillo pasa, va detrás de ellos el carro que tiene las cuatro personas que ya hemos mencionado. El asunto era que le iban a hacer el cambio de luz. Son detalles específicos. Cambio de luz para que el carro lo dejara rebasar. Cuando el carro iba a rebasar, entonces de esa manera, ahí Antonio de la Maza dispara con una escopeta que tenía, porque Trujillo llevaba el brazo así en la puerta y le dispara sí. por aquí. Y ahí le da el primer, le pega el primer proyectil. El, el, el conductor de Trujillo intenta devolverse para la capital. Ellos se frenan y ahí comienza el tiroteo, el enfrentamiento. Sabemos que salieron heridos Amado García Guerrero, Inver Barrera Correcto. con algunos rasguños, ¿verdad que sí? Los demás cuando Sí, el tiroteo van, Pedro Livio Cedeño resulta herido cuando se desmonta del carro, ellos mismos le disparan creyendo que era de las personas de Trujillo. Entonces ahí es donde pasamos nosotros a ver cómo el complot comienza a tener esas dificultades para lograr o la primera dificultad que enfrentó, de la primera, la que acabo de destacar, que no era algo que estaba planificado para ese día, y segundo, que no se tenía previsto de que saliera ninguno de ellos herido, y sobre si todo salía algún entendiendo, herido, perdón, si sí, salía algún herido, el acuerdo era que ellos mismos debían acabar con el que saliera herido para que entonces por esa razón no fuera desvelado los participantes que estaban en el complot. sí. De hecho, hay una ilustración que me Entonces, gustaría que luego que más adelante, entonces, en el video se pueda evidenciar de unas ilustraciones muy interesantes que hacen referencia precisamente a ese momento y es bueno destacarla. Así que más adelante los espectadores van a estar viendo esas imágenes por ahí. Pero es muy interesante eso. También entender que Trujillo iba solo ese día. Bueno, solo en el sentido de que no iba con la escolta que realmente lo acompañaba siempre, la escolta de un presidente, sino que iba solamente con su chofer, en este caso Rufino de la Cruz, y él que iba detrás en el carro. Era una noche de fiesta para él, una noche sacaría de de la... conquista. Y Zacarías de la Cruz era quien la acompañaba. Pero ese fue el tercer error, precisamente, que al momento de asesinar a Trujillo, o al momento de conflicto, en un momento dado, Zacarías logra sobrevivir al atentado y logra también volver a la ciudad con información valiosa para los servicios de inteligencia. Sí, porque el asunto era que si acababan con la vida de Trujillo, o era lo que tenían planificado, lo iban a llevar donde estaba el segundo grupo, que era el grupo que se iba a encargar de la segunda fase, que era el grupo político, ¿verdad que sí? Sí, Pero todo eso tenía que pasar inadvertido. No podía pasar que se supiera todo lo que había acontecido esa misma noche, que fue justamente lo que pasó. ¿Qué pasó sí, esa noche? Primero, Pedro Livio Cedeño herido por ellos mismos. Deciden no cumplir con la palabra de que ellos mismos habían acordado de acabar con quien saliera herido para que no se develara el complot. Deciden llevarlo a una clínica, la clínica internacional. Eso por un lado. Zacarías de la Cruz que tú mencionabas. Al momento que Zacarías de la Cruz llega a un centro médico, ya se sabe que fueron atacados. Ahí mismo ya ah, comienzan los organismos de inteligencia ya a investigar. claro. Se cae un revólver de Antonio de la Maza en el lugar de los hechos, que es encontrado por el sitio. Ya se sabía que desde que se investigara ese revólver de Antonio. Iba a vincularlo con una persona que estaba involucrada. Sí. El carro donde estaba Roberto Pastoriza, que era de Salvador Estrella, no quiso prender. No se sabe si fue que Roberto Pastoriza se puso nervioso o qué fue lo que pasó. Pero no prendió, hubo que dejarlo abandonado un poquito más cerca de ahí, del lugar de los hechos. Lo encontraron, inmediatamente se iba a saber que ese vehículo era de Salvador Estrella Sadalá. Pero algo importante que pasó, David, en ese momento es que, podríamos decir, el azar, cosas de la vida, de la historia,
había un restaurante por ahí en esa cercanía que era el restaurante El Pony. Allí estaba el general Espaillat Sí, cenando con su esposa. Él ve cuando Trujillo pasa y luego escucha los disparos y él sale para allá a ver qué sucede. Inmediatamente él sale y ve, se acerca a ver que están atacando a Trujillo. Él decide ir a buscar al general y sí. jefe o secretario de las Fuerzas Armadas para ese entonces, José René Román Fernández, Pupo El Román, Pupo Román. Sí, el Pupo Román. que era el encargado nada más y nada menos de dar el golpe de Estado, una vez le mostraran el cadáver de Trujillo, porque hasta que no le mostraran el cadáver de Trujillo, él había dicho que él no iba a dar el golpe de Estado, que cabe resaltar que Pupo Román estaba casado con una sobrina de Trujillo, Sí, pero que cuando al ver las cosas que estaban pasando, incluso el asesinato de la Semana Mirabal, se dice que él comentó que ya esto no podía seguir así, o sea que ya Pupo era uno de sí. los que estaban descontentos, y se dice que Trujillo también lo maltrataba, le llamaba mucho la atención y lo humillaba. Entonces, pero él dijo que hasta que no le enseñaran el cadáver, él no iba a dar el golpe de Estado. Cuando el general España va y busca a Pupo Román a su casa, le cuenta lo que está pasando, se lo lleva o lo envía. Me parece que el general España tuvo que llevar a la esposa. Pupo sale para allá. Entonces, los complotados, una vez que llevan el cadáver de Trujillo a la casa de Juan Tomás Díaz, salen a buscar a Pupo Román, pero no lo encuentran, porque ya el general España eh, había ido a buscarlo, porque Pupo tampoco estaba enterado de que esa noche se iba a, Llevar dar, a cabo el complot. a llevar a cabo el complot, por lo que habíamos dicho, no se planificó para Correcto. martes, era miércoles. Pupo estaba Sí. muy tranquilo durmiendo en su casa, él no sabía ni lo que estaba pasando. Al no encontrar, La figura de él, que era la figura prácticamente que encendía o que daba base del proyecto. sí, claro, era una figura Una figura muy determinante importante, de mucho peso. en el complot. Al no encontrarlo, ellos a él nunca pudieron encontrarlo en esa noche, más todo lo que hemos mencionado, que ya los organismos de inteligencia habían investigado, en cuestión de horas, ya ellos sabían quiénes estaban en el complot, por lo menos muchos de los que estaban en el complot, ya los servicios de inteligencia militar sabían quiénes eran. Y ahí entonces inicia la cacería. Sí. Bueno, como destacamos al principio, es importante rememorar estos momentos precisamente por la gallardía, por la valentía que tenían esos hombres, sabiendo la forma en que prácticamente, porque a pesar de que triunfara o no triunfara, el plan que tenía, de que triunfara completamente, eh, había quizá momentos que ellos entendían que podía descubrirse, o sea, se estaba arriesgando mucho, incluyendo su vida y la de la familia también, porque no era solamente con las personas, sino que incidía también en los familiares que alguna vez hasta lo mandaban al exilio o lo torturaban durante mucho tiempo, lo apresaban y eso implicaba entonces un alto riesgo para ellos. O sea, es importante a los jóvenes sobre todo que vean este audiovisual, pues que entiendan que en ese momento se jugó el todo por el todo y por eso que se destaca un día como hoy, sobre todo, perdón, un día como mañana, en el caso del 30 de mayo, y se conmemora lo que es precisamente el Día de la Libertad, porque se jugó la libertad en ese momento, la libertad de un país, la libertad eh, de cada uno de los ciudadanos. Imaginémonos nosotros que todavía siguiera la dinastía Trujillo en el poder como existe en otro país. ¿No? Por eso es lo que Y que costó sangre, porque costó sangre. cada uno de los que participaron, o por lo menos las figuras principales, podríamos decir, eh, murieron. Juan Tomás Díaz Correcto. y Antonio de la Maza murieron enfrentando al CIN el 4 de junio. El teniente Amado García Guerrero murió enfrentando al CIN también, en la casa de su tía. Sí, Muchos de los demás murieron asesinados por Ramfi Trujillo en la Hacienda María. Antes de irse en en noviembre, noviembre. antes de Sí, irse, correcto. fueron fusilados porque fueron apresados, fueron torturados primero,
porque lo torturaban. Antes de fusilarlo duraron unos cuantos meses y era tortura Sí. con ellos. No, Y era un muñeco de prueba de Ramfi Trujillo en la Hacienda María, precisamente fueron muñecos de prueba para Ramfi Trujillo, que le aplicaba tortura, imaginémonos nosotros, bueno, no podemos imaginarnos esas situaciones que vivieron esas personas en ese momento, porque precisamente era el hijo del dictador, una persona que se crió, qué decirle, si desde pequeñito fue hasta coronel del cuerpo militar y todo eso. Y son personas que se crían con mente distorsionada inclusive. Entonces, lo que vivieron esos hombres ahí en esa hacienda, sobre todo hasta el día final de su vida, es algo indescriptible. el mismo Pupo Román, que Juan Daniel Balcácer lo describe en su libro, que escribió sobre el ajusticiamiento, el tiranicidio, la tortura que Ramfis, porque ese era un preso de Ramfis, y la tortura que Ramfis le aplicó a ese señor son indescriptibles. Incluso Correcto. luego de que lo torturaban, lo llevaban al médico para que lo asistieran, con la No, advertencia al médico que cuidado si se moría, sí, para continuar y torturándolo. para después continuar, porque era una mentalidad. Entonces la juventud de hoy en día que vive hoy, que tiene libertades, que puede irse a cualquier lugar, que puede moverse, ¿verdad? Que puede tener una conversación sin tener miedo de que van a venir y lo van a contar y después lo van a ir a buscar. Yo pienso que debe conocer estas cosas para que Claro, sí. vea y sepa qué era lo que Conocerla y se vivía. valorarla también. Sí, claro, qué era lo que se vivía, porque no era un juego, no es lo mismo verlo en los libros de historia como lo vemos nosotros, que gracias a Dios no vivimos esa época, que imaginarse haber vivido aquella situación era una situación terrible. Entonces, yo pienso que es necesario que en la memoria histórica y en la memoria de cada dominicano ese día sea recordado, independientemente de que haya gente que dice que Que los Trujillo fue bueno. sí, que una que Trujillo fue bueno y otra que los autores fue por motivos personales, que pertenecían al régimen, que después se contraspiraron. Bueno, usted puede decir lo que quiera. Ellos arriesgaron su vida. Claro que Ellos sí. arriesgaron sus vidas. Y nosotros hoy, gracias a Dios, tenemos una democracia, aunque todavía, a ver, se va perfeccionando, pero Insípida, pero la tenemos. sí la No, y tenemos. precisamente, mira, es algo que quería destacar, que precisamente hemos pasado recientemente por unas elecciones ordinarias, en este caso, tanto municipales como presidenciales y congresuales, y en la que realmente muy pocos jóvenes estuvieron involucrados en eso. Lo digo de manera personal porque participé en el montaje como parte de la Junta Central de los colegios electorales y allí se veía pocos jóvenes que estaban motivados a votar. Y yo pensaba en ese momento, si esos héroes que se sacrificaron el 30 de mayo estuvieran vivos hoy día y vieran, por ejemplo, el hecho de que se sacrificaron precisamente para darnos esa libertad a nosotros de hoy día y poder ir a una urna y elegir entre El que sea de su prácticamente 30 y preferencia. pico de partidos, muchísimos partidos, porque en ese momento era un solo partido, el Partido Dominicano, que era el partido de Trujillo, y la única figura que llevaba ahí era él o alguien que él designaba para gobernar. Entonces, de esa manera, no había motivación para ir a votar. No, Y sin embargo, hoy día tenemos esa libertad, tenemos la facilidad de escoger entre diferentes candidatos y lamentablemente muchos jóvenes quizás no se sienten motivados. Y eso lo que conlleva es precisamente a un retroceso en la democracia, que es importante que se reflexione sobre eso y que posteriormente cuando usted tenga la capacidad, pues se anima a votar. Como tú bien destacabas, lamentablemente todavía tenemos una democracia que está en pañales, por decirlo de una manera, está creciendo, pero esa democracia debemos fortalecerla precisamente con nuestra participación dentro de ella, porque para eso son la democracia, para participar como pueblo. Mira, otra cosa que quería destacar precisamente respecto a las elecciones, la inclusión inmediata que tuvo en la historia el asesinato de Trujillo. Es importante mencionar que el hecho de que Trujillo murió ese día, el 30 de mayo, no implica que acabó el trujillismo dominicano. De hecho, tú mencionabas ahí a Ramfi que todavía en noviembre tenían presencia la familia Trujillo, y no solamente presencia, sino que también controlaban todavía el poder sí, hasta claro. cierto punto. En este caso, Balaguer era el presidente, pero quienes seguían controlando las esferas políticas
precisamente estaba Ramfi y los esbirros, que eran muy cercanos a Trujillo, pues eran las personas que continuaban desarrollando, o sea, creando violencia y creando crímenes o matando personas en la calle. De hecho, mis abuelos me contaban que precisamente en la época de ellos, en los campos, yo que vengo de una zona rural, de la sierra, por ejemplo, ellos decían que en cada boca de calle, boca de carretera para allá, y esos eran caminos vecinales donde quizá uno veía en un día, y aún así en esos lugares había militares que controlaban cada una de esas entradas para ellos determinar quiénes se movían por esos caminos e identificar los motivos que lo llevaban a su lugar de destino. Y Entonces, es había importante, que sí, presentar la cédula, sí, sí. la cédula y algo que le decían la palmita, Sí, que era propio del régimen. O sea que ahí vemos que tenían un mecanismo de control de total de la control, total, total, movilidad de la población. Ellos sabían quién estaba en qué lugar y por qué y para qué. Era un control. Hoy la gente claro, se mueve como quiere y para donde quiera, pero antes no era así. claro. Ahora, eh, desaparece el régimen en esa época, entre mayo y septiembre, agosto, octubre, por ahí. Las personas vamos a llamarlo, rechazaron socialmente a los remanentes de Trujillo, no querían más Trujillo aquí. Lamentablemente no lo podían expresar, porque si lo expresaban entonces estaban todavía, lo que tú mencionabas ahorita, los calieses que Sí. calentaban a la persona con los líderes militares de esas comunidades y al final terminaban siendo también afectados. Entonces de esa manera sí el país se alegró, prácticamente se celebró la muerte de Trujillo y eso lo vemos más adelante, lo voy a comentar brevemente, precisamente La donde fiesta del menciono 15. que sí, sí. Menciono el hecho de que se celebró, pero en silencio. Todo el mundo se quedó callado. Había miedo, había una expectativa de que iba a pasar algo peor todavía por la muerte de Trujillo y al final se busca con ello la salida de los Trujillo del país, de noviembre, principio de diciembre por ahí. Y en ese momento hubo una algarabía tan tal así que inclusive fueron fiestas que se hicieron y se barataron estatuas, etcétera. Quiero destacar, en primer lugar, que con la desaparición de Trujillo no desaparece el régimen, lo que fue la dictadura trujillista de la República Dominicana. Con la desaparición física de Trujillo no desaparece la dictadura. Otra cosa fue que posterior a la salida de Trujillo se desmanteló todo lo que tenía y lo que hacía referencia a Trujillo. En este caso, se desmanteló el Partido Dominicano, que era el partido, un método de control de la población, hasta cierto punto, si tú no ibas a Había que votar por ese estar partido, inscrito ahí. te identificaban, exacto, te identificaban como que tú estabas en contra del trujillismo. Desapareció el CIN también. Muy interesante, en Santo Domingo hay un museo que se dedica precisamente a la historia de la Policía Nacional y cómo es los organismos de inteligencia. Y están esos vehículos todavía, los famosos cepillos, los Volkswagen, que era un carrito medio redondito, ¿verdad? Que sí, que tenía de color negro y que precisamente era como enfocado en esa rama del servicio de inteligencia. Tenía un sonido muy particular que desde que se escuchaba sabían que era del sí. También se, se retoma una constitución que había previamente, se le llamó la constitución del 61, pero recordemos que había muchas provincias que tenían el nombre de Trujillo, había muchas áreas, el Pico Duarte se llamaba Pico Trujillo, la capital de la República Dominicana precisamente se llamaba, en el artículo 6 de esa constitución, de la constitución de 1960, que en 1960 se había aprobado una constituyente nueva, precisamente su artículo 6 dice que Ciudad Trujillo era la capital, o es la capital de la República Dominicana y donde tenía asiento el gobierno nacional. Y en la constitución de 61, que fue, vamos a llamarlo, un método para desmantelar el trujillismo. Entonces la Constitución de 61 en el mismo artículo dice que Santo Domingo es la capital de la República Dominicana y ya se le quita entonces el nombre de Ciudad Trujillo y pasa nuevamente a llamarse Ciudad de Santo Domingo. Eso es importante mencionarlo porque en muchos libros de historia no sale eso, el cambio de constitución que hubo en esa época, precisamente para desaparecer, para desmantelar lo que fue el concepto de Trujillo en el país. Eh, También luego con la muerte de Trujillo y posterior a ella, a la salida de también, reaparecieron los partidos políticos en la República Dominicana. Por mencionar algunos, estaba la Unión Cívica Nacional, que era un partido que agrupaba, aglutinaba
a los principales burgueses, a la clase social alta, lo aglutinaba en ese partido, la Unión Cívica Nacional, y que por eso, precisamente, en las elecciones que se celebraron en el 62, 20 de diciembre del 62, fue uno de los que sacó menos votos, porque la mayor parte de la población era una población de clase baja. Cuando digo clase baja, era de clase pobre, ¿de acuerdo? A nivel económico. Sí. Estaba el PRD, que era el Partido Revolucionario Dominicano, un partido que se había formado en el extranjero y que posterior a la desaparición del trujillismo, entonces pueden llegar al país con ciertas garantías de poder desarrollar una vida política en el ámbito nacional. Y de manera clandestina también, usted lo había mencionado a mediados de esta videoconferencia, pues también estaba el movimiento 14 de junio, un movimiento encabezado por Manolo Tavares Justo y que llevaba vamos a llamarlo como principio, el asunto del socialismo hasta cierto punto, y también fue un fallo en las elecciones precisamente por eso, por Era de ese izquierda. concepto. Sí, sí, un partido de izquierda, definitivamente. También se dieron algunas libertades políticas, eh, llegaron muchos exiliados, muchos intelectuales que vivían en el extranjero y volvieron nuevamente al país a hacer vida nacional, porque se habían visto afectados por cualquier razón, lo habían sacado del país, lo habían expatriado, y luego entonces con la salida de Trujillo, entonces ellos retornan al país, y eso es algo positivo para nosotros, porque fueron mentes intelectuales que tuvieron que salir de aquí porque no podían escribir, no podían desempeñar su vida social, su vida profesional, sin oponerse a las situaciones que vivían y que veían con sus propios ojos y tuvieron que salir del país. Entonces yo entiendo que son todas esas cosas que son importantes destacar, que no solamente fue la muerte de Trujillo y ya, vamos a gozarnos a eso, no, no, hay una serie de trascendencia histórica que hubo detrás de unas repercusiones luego de la muerte de Trujillo. Evidentemente, eh, todavía, inclusive en la actualidad, quedan remanentes, inclusive yo digo por ahí, le digo siempre a mis estudiantes, todavía quedan remanentes del trujillismo, inclusive muchas leyes todavía obsoletas, el código penal todavía nuestro es bastante antiguo, pero como bien destacábamos, estamos ante una democracia y esa democracia tenemos que apoyarla con el poder que tiene el pueblo, y ese pueblo somos nosotros, y eso es importante destacar. De mi parte, Melvin, es eso. Y nada, no sé si tú tenías alguna otra pregunta que podamos destacar o hablar de ella. Yo pienso que ya hemos llegado al final. Para mí ha sido más que un placer, David, tenerte aquí, poder conversar, hablar y sobre todo que esto pueda llegar a muchas personas, a la juventud, estos temas que son tan importantes para nosotros. Por lo que tú decías que debemos valorar la democracia que tenemos. Yo pienso que esto como un aporte para que la juventud se integre, conozca y esté pendiente de las cosas que son necesarias, perdón, y que favorezcan a nuestra nación, a nuestro país. Así que Claro que muchísimas sí. gracias, David, por acompañarme No, en esta aventura. no, a ti la gracia. Precisamente uno como maestro siente el compromiso, que no es solamente en las aulas, que no es solamente tú acompañar a un estudiante y hablarle un poco de historia, sino que es un compromiso, yo creo que de cada dominicano, compartir la historia. No solamente compartirla, sino rememorarla también. Porque de nada nos sirve yo saber de historia y que yo no honre la memoria de esa persona que quizás entregaron su vida comenzando desde la historia de Juan Pablo Duarte, la historia dominicana, ¿verdad que sí? Y otras. Entonces, la historia no es solamente saberla, sino también valorarla, honrarla, reflexionar sobre ella Muchas veces yo veo que por ahí hablan de historia, además dicen, la historia, hay que aprender historia para no repetirla. Sí, es cierto, es bueno aprender historia para no repetir los mismos errores del pasado, pero la historia no solamente para repetirla, la historia también es para valorarla también la memoria de esas personas que han pasado, incluyendo de nuestros antepasados. Así que a ti la gracias por la invitación y espero que estos espacios con otros temas también podamos volverlo a abordar y de esa manera entonces aportar nuestro granito de arena como docente, como dominicano, y que los jóvenes tengan unas informaciones que quizás les motiven también a ellos mismos a investigar y profundizar un poquito más de todo lo que hemos hablado aquí. De mi parte, agradecerte y tú sabes que estamos siempre a la orden para cualquier otro evento que tú tengas por Un placer y nos vemos en la próxima entrega. ahí.
Adiós, adiós.